Continuamos ahora. Ahí está, lo he parado un momentillo. Bien, esta es la zona que nosotros vamos a declarar. Entonces, el tipo de zona que vamos a declarar es maestra, master. ¿Vale? Ya veremos después cómo generar un servidor esclavo, ¿vale? O sea, un servidor en el que se encargue de que sea de tipo esclavo para que le podamos transferir la zona que nosotros vayamos a definir. Básicamente esto lo único que vamos a incluir ahí es el fichero donde vamos a declarar la base de datos. ¿Vale? Bueno, aquí no se nos puede olvidar punto y coma. Y aquí lo que vamos a poner es simplemente el fichero, ¿vale? Que va a ser en etc. No, lo podemos haber puesto, por ejemplo, en var, o sea, donde suele poner normalmente otros ficheros que son en var, log, bin, etcétera. Pero bueno, lo vamos a poner aquí, etc. Bin barra db, le vamos a indicar cuál es el nombre de la base de datos que se va a encargar de administrar esta zona local. Entonces le voy a llamar, pues por ejemplo, clasedao.com. Con esto sería suficiente, ¿vale? El nombre da igual. Lo que sí es importante es el nombre que nosotros pongamos aquí. Y ahora vamos a ver por qué. Bien, eso por un lado, y ya de paso voy a declarar lo que es la zona inversa, ¿vale? Simplemente es lo mismo, zone. En este caso, como la IP es 192.168.0, por norma general, la nomenclatura que solemos utilizar es la IP al revés, rango de la red, punto, ya le ponemos in address arpa, in adr.arpa. Y es exactamente igual, ¿vale? Le indicamos que es de tipo maestro y el fichero de configuración lo vamos a poner etc bin barra database y vamos a poner como queramos 0.168.192. ¿Vale? Con esto sería suficiente. Punto y coma, que no se nos olvide. Aquí le he puesto las comillas y ahora cerramos y punto y coma. Guardo, bravo, sudo bin servicio bin restart y me debe de dar un error puesto que restart, ¿vale? Si vemos el estado, ¿vale? Pues aquí nos está diciendo que está intentando sacar, vamos a ponerlo más grande, está intentando sacar la zona, pero ha fallado porque la fichera no existe. Bien, pues vamos a crear nuestra base de datos de zona. Por lo tanto, aquí tenemos una serie de ejemplos. Lo que voy a hacer es copiar uno de ellos, por ejemplo, sudo copy database.local y le voy a llamar database.clasedao.com. Creo que lo he puesto así, ¿vale? Ahora lo editamos, database.clasedao.com, y este es el fichero de donde nosotros vamos a almacenar la base de datos local. Bueno, pues lo primero que vemos nosotros aquí es $TTL, que es una variable, y aquí lo que estamos indicando es un número de segundos. Bueno, el TTL es el time to live, tiempo de vida, ¿vale? Es el tiempo de vida predeterminado para la zona, ¿vale? Es el tiempo en segundo que un registro de recursos, pues, va a ser válido, de la zona va a ser válido, ¿vale? Que sepáis que cada registro de ese curso podemos especificarle también su propio TTL, pero si no lo especificamos, pues coge este valor. Esto está expresado en segundos, lo que valdría a una semana, ¿vale? Si tenemos la conversión en una semana, es decir, que poner esto y poner una semana es exactamente... Ay, que no estoy escribiendo. El poner esto y el poner, por ejemplo, una semana es exactamente lo mismo, ¿vale? Ay, perdón. Es lo mismo. Después tenemos nosotros aquí el Source of Authority, ¿de acuerdo? El Source of Authority, pues ahí nosotros lo que vamos a especificar es toda la información del servidor. Registro de recursos, perdón, el Source of Authority, no, el Star of Authority, ¿vale? Donde vamos a declarar información de la autoridad relacionada con los espacios de nombre de este servidor, ¿vale? Entonces, normalmente la arroba lo que hace referencia al propio servidor, ¿vale? Y lo que vamos a declarar aquí, vamos a poner primero es el nombre, la URL del nombre del servidor de dominio de esta zona que se va a encargar, ¿vale? En este caso yo lo voy a llamar ns1, sería clasedao.com. Este punto no se nos puede olvidar, ¿vale? Y por otro lado vamos a poner, normalmente se le suele poner el email del master, del host master. Entonces vamos a poner ppyuyot. Yo que sé, como no hay arroba, pues le podemos poner, estamos en el mismo dominio, pues tengo clasedao.com o gmail.com o hotmail, lo que sea. Bien, aquí muchas veces vais a encontrar que podéis declarar la variable origin, ¿vale? Y le ponéis aquí clasedao.origin,
clasedao.com. Esto se utiliza para no tener que utilizar, cuando ponemos por ejemplo aquí, imagínate que aquí abajo declaramos un pp, en vez de poner pp.clasedao.com, recordad que hay que terminar en punto puesto que partimos del servidor raíz. Pues en vez de poner esto, al poner origin ya automáticamente, ¿vale?, no sería necesario poner esta información, sino con pp sería suficiente, ¿de acuerdo? Ya él te pone el sufijo. Siempre que termine en un punto, ¿vale? Si le ponemos un punto, el programa entiende que ha terminado, es un full qualified domain name y no te pone esta coletilla, ¿vale? Este dominio. Pero si no le ponemos el punto, él te lo va a añadir. ¿Qué ocurre? Que esto en un principio tampoco es necesario ponerlo, puesto que te lo va a coger del nombre que hayamos definido como zona. Si os acordáis antes, nosotros hemos definido zona clasedao.com, entonces ya por defecto origin vale zona clasedao.com y no es necesario definirlo, ¿vale? Sí, ya veremos más para adelante que lo podríamos definir después por si queremos hacer una delegación de zona o queremos poner más subdominios, etcétera, pero bueno, no es necesario. Bien, una vez que tengamos configurado esto, aquí lo que tenemos primero es el número de serie. El número de serie nosotros va a ser un número secuencial que nosotros vamos a ir cambiando y que es importante puesto que ese número de serie es un valor que nosotros vamos a ir cambiando cada vez que cambiemos el archivo de zona para indicar a los servidores esclavos cuando tienen que, de alguna manera, pues transferirse, o sea, cuando tiene un registro nuevo y cuando tiene que actualizar su información, ¿vale? ¿De acuerdo? Tenemos también, por ejemplo, aquí, bueno, normalmente el número de serie lo que solemos ponerle es la fecha, por ejemplo, 2019, hoy estamos a abril, a día 4 si no me equivoco, y esta es la versión 1, ¿vale? Es independiente, es un número que vamos a ir cambiando. El refresh se utiliza para los servidores esclavos para preguntar al maestro por ejemplo, si ha realizado un cambio de zona. Después el reintento, lo mismo, servidores esclavos, el tiempo para emitir una petición de actualización, ¿vale? Siempre que el maestro no funcione. O sea, hay una serie de elementos que nosotros podemos configurar aquí. El tiempo de expiración, ¿vale? El tiempo que pasa cuando un servidor esclavo va a funcionar como maestro en el caso de que no funcione. Y después tenemos aquí la caché negativa, que eso es el tiempo que otros servidores van a guardar este archivo en la caché, esta información en la caché, ¿vale? Que sepáis que esto lo podemos expresar también ya no solo en segundos, sino que también lo podemos expresar, pues por ejemplo, una semana. Yo ya he hecho la traducción de estos valores, ¿eh? Este correspondería a un día, lo podemos poner así. Este, por ejemplo, corresponde a 365 días. Y os digo, eso lo podemos cambiar nosotros. Si queremos que permanezca menos tiempo en la caché, pues lo podemos hacer perfectamente. Y una semana, ¿vale? Ya os digo, lo voy a poner. Estos son comentarios, estos que veis aquí. Lo voy a poner para que se vea la conversión, pero podríamos dejar el valor por defecto, ¿vale? Bien. Después aquí lo que nosotros vamos a declarar son los distintos valores de esta zona, ¿vale? Por ejemplo, lo primero que nosotros haríamos sería declarar cuál es el espacio de nombre, perdón, el servidor de nombre, el name server, encargado de administrar esta zona, que no es más que el propio servidor, es decir, sería ns1, ¿vale? Porque lo vayamos a llamar así, clasedao.com. Punto, ojo. Si tuviéramos más servidores encargados de administrar la zona, pues lo pondríamos aquí. Y después lo que tendríamos que hacer es indicar el ns1, fijaros que ya no pongo aquí clasedao.com porque lo coge de origen, cuál es su IP, ¿vale? La address. Entonces en este caso va a ser 192.168.0.50, hemos dicho. Eso es. Después, por ejemplo, podríamos configurar, imaginaros que aparte del servidor ns1 queremos poner un alias, ¿vale? Porque tenemos montada en el propio servidor una página web. Pues podríamos simplemente poner cname y poner aquí pues que corresponde con ns1. Es decir, lo que le estoy diciendo es que el 3w corresponde a un alias de este. Si yo le pregunto cuál es la IP de www.clasedao.com, pues me va a devolver esta, ¿vale? Vamos a añadir algunos ejemplos más. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un servidor FTP en otro equipo que va a ser el 192.168.0.51, aunque no exista. Y tenemos, yo que sé, podemos registrar todos los nombres. El ordenador de Pepe, que soy yo, que voy a ver cuál es mi IP, y fconfig. Mi IP es la 0111. Bueno, pues vamos a poner aquí que Pepe tiene la IP 192.168.0.111. ¿Vale? Esto lo voy a eliminar.
Y por ejemplo podríamos poner también un servidor de correo, ¿vale? Pues yo podría poner aquí @inmx, y los servidores de correo se le indica una prioridad. Y le vamos a suponer que me lo voy a inventar, puesto que no va a existir, que le vamos a llamar email o mail.clasedao.com, ¿vale? Y ahora le indicamos cuál, vamos a ponerlo aquí abajo, que mail tiene la IP 192.168.0, pues 52. Aquí ya de paso le voy a llamar el router y vamos a añadir la IP del router, que es 192.168.0.1, ¿vale? Pues una vez hecho esto, guardamos, salimos, reiniciamos, sudo service bin9 restart, y vamos a comprobar que el servidor funciona. Igual se me ha escapado algo. Exactamente. Ahora mismo va a funcionar, lo que no tenemos configurado es la zona inversa, ¿vale? Pero ahora lo hacemos. Entonces, vamos a comprobar con el comando dig que funciona. Bien, si yo hago un dig a pp.clasedao.com, ¿veis? Él automáticamente me resuelve y me está diciendo que la IP es la 111. Si yo, por ejemplo, quiero ver cuál es el servidor de nombre de este dominio, pues él me dice que este es el servidor de nombre de este dominio. Si yo quisiera saber, por ejemplo, cuál es la IP, hace falta poner A, poner A y no ponerlo lo mismo, de router.clasedao.com, pues me dice que es esta. Bien, ya tenemos configurado en mi propio ordenador. Ahora lo que voy a hacer es probar desde aquí cómo yo puedo acceder a este servidor. Tenemos varias opciones. Mira, la primera opción es simplemente, si yo le hago, por ejemplo, un cat etc netplan, ¿vale? Como podéis comprobar, yo, bueno, lo tengo por el network Málaga. ifconfig, creo que no tengo una IP fija, creo que no, me la está asignando de forma, a ver, cat etc, lo tengo configurado por network manager de la forma antigua. Network interface, lo tengo de forma automática. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo, por ejemplo? Le podríamos poner una IP fija, que ya lo haremos, pero yo podría hacer con el comando dig para que utilice automáticamente el servidor este y me traduzca utilizando, como está en la misma red, puedo utilizar este servidor para que me traduzca. Por ejemplo, quiero saber cuál es pp.clasedao.com, ¿vale? Y él me traduce y me está diciendo que es la 0150. Si yo le digo cuál es el servidor de correo de este dominio, pues él me indica que el servidor de correo es este, ¿vale? Y que su IP lo tenemos aquí. Bien, o sea que funciona. ¿Qué pasa si yo lo quiero hacer fijo, permanente? Pues tengo varias opciones. La primera opción es editar las propiedades de la red de mi propio ordenador y ponerle un DNS fijo, ¿vale? Que le ponga como DNS la IP del servidor que yo he configurado, el servidor DNS. Otra opción temporal es acceder al archivo. Vamos a editarlo. etc ¿cómo era? Resol. Vamos a editarlo. Nano, etc resol.com. Y aquí a mano ponerle la IP 192.168.0.50. Y esto, por ejemplo, lo eliminamos. ¿Qué problema tiene esto? Que cuando yo reinicie el ordenador o lo que sea, pues esto me lo va a machacar. A menos que hagamos determinadas cosas. Lo normal es meterlo en la propia DNS de la tarjeta DR. Salimos. Si yo ahora hago un dig, por ejemplo, sin preguntar aquí ahora mismo quién es clasedao.com, pues él me lo traduce, como podéis comprobar perfectamente, ¿vale? Si preguntamos ahora, por ejemplo, por ftp clasedao.com, me lo hace, ¿vale? Y no está cacheado. Si queréis podemos borrar la caché, pero veis que no está cacheado. Es decir, que el etc resol te lo coge. El problema es cuando reiniciemos. Tenemos una solución, si no queremos meterlo en nuestra propia dirección IP, nuestra propia servidor o sea, nuestra propia IP a mano fija, pues podemos utilizarlo en ese archivo tcrsol. El problema es que se cambia. ¿Qué podemos hacer para que no se cambie? Pues podemos instalar el archivo sudo apt install network. Vamos a ver.
Un segundito que lo tengo. Resolve.com. Aquí está. Él tampoco. Estoy aquí mirando otra cosa. Un segundito que no me acuerdo del fichero. Lo paro y sigo. Bueno, ya lo he buscado, ya me acuerdo. Era parecía lo que estaba pensando. Sudo apt install net resolve.com, corcho. Resolve.conf. Lo instalamos, lo acabo ya de instalar de todas maneras. Entonces lo que hacemos directamente, nos vamos aquí a etc resolve.conf y a ver qué tenemos aquí. Y o en Udate o en resolve.com directamente, si editamos cualquiera de estos archivos, por ejemplo el base, sudo nano base o el tail, lo que queramos, base, lo que hacemos directamente ponemos aquí name server y le ponemos la IP, y eso es lo que va a hacer ¿verdad? Lo voy a quitar porque si no después se me va a olvidar, pero si hacemos esto, lo que vamos a hacer es que la próxima vez siempre nos va a meter ese servidor en el propio etc resolve y no vamos a tener que configurarlo, ¿vale? Bien, eso ahora lo vamos a hacer cuando hagamos el servidor esclavo, lo vamos a hacer, vamos a tener dos equipos ya directamente con la IP fija y con estos servidores y ya no vamos a tener problemas. Vamos a hacer ahora la zona inversa. Entonces vamos a editar, estamos aquí, y lo que vamos a hacer ahora es directamente, vamos a ver, no sé si está grabando la voz, como no grabe la voz me da un yuyu. Vamos a editar ahora el archivo que hemos creado, que es, a ver si lo encuentro, es que no lo he creado todavía. Entonces lo que voy a hacer es copiar ahora mismo el que acabo de crear, que es el clase dao.com, y lo voy a grabar como db, hemos dicho que era 0, 192, 168, 192. Creo que lo he puesto así. Bien, y lo vamos a editar, sudo nano db.0 168.192. ¿Vale? Y ahora prácticamente para hacer la zona inversa, pues básicamente va a ser igual. La única diferencia es que aquí lo que vamos a poner es la IP y le vamos a indicar en el otro lado cuál es el nombre, ¿vale? Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. Bien, lo que hacemos es poner directamente la IP, por ejemplo, 50, voy a dejarlo de abajo porque lo voy a borrar ahora, pero así me voy acordando yo. Y ahora para resolución en inversa, ptr, y le indicamos cuál es el nombre del servidor, ¿vale? En este caso sería ns1.clasedau.com. Tenemos también, a ver si me acuerdo, el 52, que es el mail. El alias no lo ponemos porque cuando preguntamos por uno nos va a dar directamente que es uno de ellos. Ponemos el de FTP, que es el 51, el 11 y el 1. PTR, el 51 es el FTP, el 11 es el mío, PTR, pp.clasedao.com, y el 1 es router. ¿Vale? Y esto ya nos sobra todo. Entonces ya con esto, al igual que lo hacemos de esta manera, pues podemos administrar pues todos los equipos de una empresa y de tal manera que si toda la red utiliza el mismo servidor DNS, pues todo el mundo puede localizar perfectamente a través de una URL, no una IP, pues los distintos servicios que pueden tener los distintos ordenadores de la red. ¿Vale? Guardamos. Hemos reiniciado sudo service bin 9 restart. ¿Vale? Vamos a ver si ahora no nos da ningún error. Que es raro, a mí siempre me da, no me lo da. Vamos, esta vez está saliendo bien. Entonces vamos a ver que funciona como que traduce la resolución inversa. Si hacemos un dig menos x era, tengo que mirarlo, bueno, no me acuerdo, y era 192.168.0.1, eso es, ¿vale? El menos x, pues te está dando ya cuál es el equipo correspondiente a esta IP. Si hacemos, por ejemplo, el 50, me está dando que es el NS1, ¿vale? Si, por ejemplo, ponemos el 11 ya lo hemos dicho, el 52, pues él me dice que es el del mail, es decir, que funciona, clear. Si yo, por ejemplo, ahora trato de hacer un ping a pp.clasedao.com, él
automáticamente me lo traduce y me hace el ping. Es decir, que funciona perfectamente, ¿vale? Entonces vamos a pararlo, vamos a subirlo y el siguiente vídeo que hagamos va a ser para configurar un servidor esclavo, ¿vale? Para ver cómo se transfiere la zona. Incluso podríamos hacer un tercero, no sé si voy a tener tiempo porque estoy a tope, para hacer una delegación de zona, ¿de acuerdo? Venga, pues un saludo y espero que os pueda servir. Hasta ahora. Guardar.